Santísimo Dios, Padre eterno, es un privilegio, Señor Dios, estar en esta noche para venir y pedir tu dirección una vez más, Señor. Venimos de una palabra pura tuya, revelada a través de tu siervo, Señor, el cual, Padre Celestial, nos tiene muy contentos, Señor, Dios, poder saber ciertas cosas que tú hiciste desde antes de la fundación del mundo, que estamos escritos en el libro por gracia del Cordero, que tú ya nos redimiste, Señor Dios, y Padre, tantas cosas que alegraron nuestros corazones, Señor, que tú estás haciendo tantas cosas maravillosas con cada uno de nosotros, Señor, dándonos a nosotros cada uno la posición en la cual nosotros fuimos llamados, Señor Dios. Señor Dios de la gloria, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia en reverencia, en humildad, para pedir tu divina dirección, Señor Dios, en esta noche, para traer una porción de tu palabra. Señor Dios, entusiasma mis labios y mi corazón, y los oídos y los corazones de tus hijos en esta noche. Esta porción de tu escritura, Señor Dios, que sea para edificación, Señor Dios, de tu pueblo. Padre, fluye, Señor Dios Todopoderoso, Padre de Jesús de Nazaret, por cada corazón, y quita todo lo que te desagrada en nuestra vida, Señor. Queremos cada día mejorar, ser dignos de este evangelio, Señor, de gozarnos, Señor Dios, ser valientes, Padre, reclamar tu promesa, Señor Dios, cada día estar más dispuestos, cada día estar más, Señor Dios, en humildad delante de ti, buscando tu rostro y de tu presencia, Señor Dios. Padre, glorifícate una vez más, bendice las sagradas escrituras, bendice mis hermanos que están aquí, los que vienen en camino, Señor. Padre, gracias, Padre, por lo que tú hiciste, has hecho, gracias, santa palabra, por el mensaje de la hora, Señor. Gracias, Padre, te damos y te bendecimos en esta noche, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 13. Amén. Lucas capítulo 24, versículo 13. Amén. Amén. Entonces tenemos. Amén. 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 Dice así la eterna palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Amén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Amén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Amén. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Amén. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Amén. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Amén. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Amén. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Amén. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Amén. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Amén. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Amén. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que él decía, lo que de él decían. Gracias. Llegaron a la aldea donde iban
y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya declinó. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Amén. Mas él se desapareció de su vista. Amén. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. El Señor añade en su palabra. Vamos a titular este mensaje: cuando sus ojos fueron abiertos, le reconocieron. Amén. Amén. Realmente es un momento muy tremendo. Amén. Ahora, nosotros en este escenario estamos hablando naturalmente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La cual es creída entre todos los cristianos. Amén. El Señor lo dijo: al tercer día iba a resucitar. Amén. Y lo cumplió. Amén. Para unos simplemente fue una afirmación, ¿verdad?, que se quedó como en el tintero. Amén. Amén. Para otros es una incertidumbre, ¿verdad? Porque de alguna manera ninguno estaba preparado para eso. Amén. Sí, amén. Amén. Entonces vemos que cristianos hoy en día, amén, todavía no pueden ver y reconocer a un Cristo vivo. Amén. 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 Si pudieran realmente reconocerlo como un Cristo vivo, no andaríamos preocupados, no andaríamos quejándonos, no andaríamos realmente esperando o teniendo incertidumbre de él, sino estaríamos realmente bajo la certeza de que Dios está presente en nuestros medios. Amén. 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 Y el cristianismo está basado sobre la resurrección. Está basado sobre la resurrección, no sobre el reemplazo. Resurrección. Amén. Por ejemplo, está una llave y yo la dejo caer por ahí, digamos, la llave de un cuarto. Y bueno, yo la dejo caer y la colocaré otra igual aquí. Eso no es resurrección, eso es un reemplazo. Amén. 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 Eso no es resurrección, eso es un reemplazo. ¿Ven? La resurrección es levantar lo que se cayó. Amén. Amén. Y Dios lo levantó a él al tercer día. Amén. Amén. Nosotros creemos eso con todo nuestro corazón. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Señor, así es. Y creemos el relato bíblico. Y noten, en esa primera semana de resurrección, Jesús está vivo entre ellos, de entre los muertos. Amén. Qué cosa más hermosa. Gloria a Dios. Pues estoy tan contento en esta noche de acentuar eso con un amén. De que nuestro Señor Jesucristo está vivo y resucitó al tercer día. Eso no fue un cuento, no fue una fábula, no fue que yo me lo inventé, no fue que este libro fue escrito porque a alguien se le ocurrió, no. Cada vez que usted abre las páginas de ese libro, amén, como fuimos enseñados, ¿verdad? Estamos viendo a una persona. Amén. Así es. Es Y verdad. se sacrificó por nosotros. Nos amó tanto que entregó su vida misma. Amén. Sí, amén. Y qué cosa tan hermosa. Amén. Él aún está vivo entre nosotros. Amén. Sí, amén. En la primavera del glorioso evangelio de Cristo. Amén. Yo creo Sí, que Él amén. todavía está vivo. Amén. Sí, amén. Yo creo que Él ha sido, y esa fue la primera resurrección, y también de la vida del hombre. El hombre siempre le ha temido a la muerte. Ellos no tenían la seguridad de regresar nuevamente después de morir. Amén. Pero viéndolo a Él morir en el Calvario, luego siendo resucitado, y estaban con ellos, caminando entre ellos, en ese glorioso día. Amén. Amén. Estaban caminando con ellos en ese glorioso día Amén. de resurrección. Amén. Amén. Después de las angustias, pesares y demás por las que habían pasado, y aquellas horas oscuras cuando lo vieron ser crucificado, escupido y burlado, y todo por lo que él pasó en esos 3 años y medio. Amén. Y esas últimas horas de oscuridad que le hicieron, aquellos fariseos, ellos le odiaban,
Amén. De todos modos, estaban gozándose porque creían que habían acabado con él. Amén. Amén. Porque creían que habían acabado con él. Amén. Amén. Sí, amén. Pero aquí, él se aparece entre ellos. Gloria a Dios. Vaya, qué día. Amén. Amén. ¿No les gustaría haber hecho como un viaje con Cleofas? Amén. Y ellos de camino a Emaús. Gloria a Dios. Amén. A mí me hubiera gustado caminar con ellos, pero es posible. Gloria a Me Dios. alegra estar viviendo en este día Amén. hoy, cuando todavía puedo hacerme la misma cosa, caminar con Él, Amén. hoy, como lo hicieron allá ellos, Amén. en aquel entonces. Amén. La cosa principal aquí en esta noche, atención, la cosa principal aquí en esta noche es que Jesús se había levantado de los muertos. Amén. Jesús se había levantado de los muertos. Amén. La parte triste era que algunos de los que lo amaban, algunos de los que lo amaban, no lo sabían. Amén. Amén. Así es. Fíjense en ustedes. Amén. Los discípulos caminaron con Jesús. Los discípulos Amén. comieron con Jesús. Amén. Los discípulos vieron los milagros de Jesús. Amén. Amén. Los discípulos vieron el comportamiento y la actitud de Jesús con los fariseos. Amén. Amén. Todo el tiempo estaban con ellos. Pero cuando Jesús afirmó su plena mayor, yo voy a resucitar en un tercer día. Amén. Ellos ni siquiera estaban esperando eso. Amén. ¿Por qué? Porque en su concepción, en su razonamiento todavía tenían que no, pues es materia, ¿verdad? Es humano y tiene que morir. Amén. Amén. Pero el Señor les está diciendo, yo me voy a levantar otra vez. Amén, gloria a Dios. Yo voy a estar entre ustedes otra vez. Amén. Señor, Por amén. eso fue allá. Si fue allá, ¿no es lo mismo hoy? Amén. Es verdad. Amén, Es lo amén. mismo hoy. Amén. Si date cuenta, el Señor está caminando contigo. Amén. Todo el tiempo el Señor lo está protegiendo. Si Amén. date cuenta, el Señor te ama al oído. Amén. Señor. Todo el tiempo. Amén. Él está vivo y presente entre nosotros. Amén. Es verdad. Eso es ciertamente un cuadro de hoy. Hay mucha gente que le ama. Amén. Amén. Si le pregunta a cualquier persona, amén. ¿Usted cree en el amor de Dios? Dice sí. Amén. Y aún el mismo cristiano dice, Dios es amor. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Que aún no se han dado cuenta que Él está vivo. Amén. Para ellos es alguna historia que aprendieron en alguna escuela, en Amén. algún libro de teología o alguna ética. Amén. Código de éticas que ellos estudiaron en alguna parte. Y para ellos Jesús es una figura Amén. histórica. Amén. Sí, amén. Amén. Fue algo que sucedió allá. Amén. Y están viendo a Dios allá atrás. Amén. Sí, Señor. Así es. Cuando Dios se le presentó a Moisés, no dijo, es que yo fui. No, Señor. Y tampoco le dijo, yo seré. No. Amén. Sino le dijo, Yo yo soy. Amén. 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 Tiempo presente, todo Señor, el tiempo ¿verdad? presente. Amén. 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 Jesucristo es el mismo ayer, Amén. hoy y por los Aleluya. siglos. Amén. Señor, amén. No va a cambiar su Amén. pensar, Amén. su palabra. Amén. 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 Entonces fíjense, para todas las personas que dicen amarlo, pero realmente, amén, en circunstancias difíciles, amén, Amén. solamente se queda allí en los libros de historia o en la Biblia. Amén. Sí, amén. Pero nosotros debemos hacer el ejercicio. El mismo profeta lo dijo en un mensaje. Sáquelo de la historia. Amén. Saque a Jesús de la historia. Amén. Saque a Jesús de la Biblia. Amén. Sí, amén. Si en momentos de dificultad, Señor, lo dices en tu palabra, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Sí, Señor. En tu palabra, tú libraste a todos los grandes hombres del enemigo. Amén. Gloria a Dios. Sáquelo de la historia Amén. a Él para hacerlo sentir vivo. Amén. Amén. Porque Él está vivo. Sí, amén. Él no está muerto. Amén. Así es. Amén. Amén. Así es. Y sin embargo, en la historia ellos le aman. Pero no se han dado cuenta que Él está vivo entre nosotros y anda a nuestro alrededor. Amén. ¿Por qué? Porque Jehová acampa alrededor. Amén. Amén. Sí, amén. Sí, Señor. ¿Verdad? Sí, Señor.
Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Como siempre lo ha hecho. Amén. Él siempre lo hace. Amén. Él nunca te va a dejar solo. Él nunca te va a soltar. Amén. Amén. Nosotros simplemente lo abandonamos cuando dejamos de orar. Amén. Lo soltamos porque pueden más los miedos. Amén. Amén. Y las circunstancias que el Señor de hecho nos pone adelante precisamente para sacar lo mejor de nosotros. Para formar nuestro carácter. Él está aquí igual que siempre ha estado. Ahora, ellos, la razón por la que ellos no lo creían era porque la resurrección era algo demasiado fuera de lo común. Sí, claro. Amén. Y eso es exactamente lo mismo hoy en día. Amén. No pueden ver a un Dios sobrenatural. Amén. Señor. Pueden ver a un Dios en las Escrituras, pueden ver a un Dios en el mensaje, pero no pueden ver a un Dios sobrenatural. Amén. Ocultarnos en la simplicidad, en la simplicidad, hacer las cosas sencillas. Amén. Amén. Pero Dios siempre ha estado ahí. Amén. 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 Vean, eso había sucedido antes, así que era algo fuera de lo común que ellos creyeran algo así. Y en lo fuera de lo común es donde está Dios. Amén. Señor. ¿Verdad? Amén. Y en lo fuera de lo común es donde está Dios. Amén. El nacimiento de Cristo fue un poco común. Una virgen concebirá. Amén. Dicha por el profeta Isaías 700 y pico años antes. Amén. Dios siempre es raro. Amén. Amén. Él hace cosas raras, pero es siempre de acuerdo con su palabra. Él nunca hace nada fuera de su palabra. No, Señor. Amén. Es tan inusual porque primero Él lo promete y luego envía a alguien para que se manifieste esa palabra, para que lo haga real a la gente. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, cuando los pentecostales recibieron el bautismo del Espíritu Santo por primera vez, eso fue algo poco común. Amén. Pero Dios había prometido que lo derramaría en los postreros días. Amén. Y allí estaba. Así que no importaba qué tan poco común fuera. Era una promesa de Dios que tenía que ser manifestada porque Dios lo había prometido. Amén. Ahora, para algunos de los suyos, la gente que lo amaba a Él, la resurrección era algo raro. Amén. Amén. Sin embargo, era una palabra prometida. Amén. Algo demasiado fuera de lo común para Amén. él. Sí, amén. Hoy la sanidad divina es algo tan rara para la gente que ellos no quieren creerla y sin embargo es la palabra prometida. Amén. Lo que debemos suceder hoy en día, amén, Amén. hoy es una promesa de Dios, Amén. pero es tan raro para la mente que nunca lo han pensado de esa manera. Y así fue la resurrección. Para mucha gente que lo amaba a Él. Hubo gente que le honraron y creyeron que Él era un profeta de Dios y creyeron que Él era el Hijo de Dios. Amén. Pero sin embargo, la resurrección era algo demasiado para creerla. Para ellos era demasiado para ellos creerla. Era algo fenomenal. Demasiado fenomenal. Tome usted algo que realmente esté bien así de fenomenal y examínelo siempre con la palabra. Y si la palabra lo prometió, entonces solamente es Dios levantándose nuevamente en la escena. Amén. Y así son todas las promesas. Amén, Señor. Y esa es la manera en que ellos deberían haberlo visto, porque Dios prometió que lo levantaría al tercer día. Amén. Amén. David dijo: no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Amén. Jesús dijo: destruiré este templo y Amén. en 3 días lo levantaré nuevamente. Amén. Amén. Vean, era una promesa. Amén. Era una promesa. Sí, amén. Sí, es verdad. Era un fenómeno muy raro. Y muchos de los que le amaban no lo pudieron entender. Amén. Así es. Sí, Señor. Amén. No lo pudieron entender. Amén. ¿Usted cómo ve al Señor? A través de una palabra revelada. Amén. 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 Así es. Amén. Amén. Fue asombroso para el mundo entero
que un hombre que había sido crucificado y una espada traspasó su corazón o una lanza, cada gota de sangre en su cuerpo había sido derramada sobre la cruz. Amén. Lo habían agarrado y sellado en una tumba y rodaron una roca sobre ella, la cual se necesitaba una centuría de hombres. Escuchen bien, la sola roca para removerla necesitaba una centuría de hombres para removerla y luego sellarla con un sello romano. Amén. Y que después se dijera, un ángel bajó y rompió el sello Amén. y rodó la roca Amén. y aquí él está vivo entre nosotros. Ahora Dios. Amén. El hombre puede colocarle todos los obstáculos que Sí, quiera. amén. Amén. Pero Dios simplemente da la orden, amén, y se ejecuta. Amén. 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 Sí, Señor. Muchas veces a través de las escrituras, en las grandes batallas de David, amén, y de los grandes reyes, amén, Amén. podían doblarlas en número. Sí, amén. Señor. Amén. O sea, digamos un ejemplo, Israel versus filisteos. Los filisteos podían ser un mayor número que el ejército de David. Amén. Pero la diferencia era, amén, que el ejército de David, de Israel, estaba respaldado por Dios. Amén. Amén. Señor. Amén. No importa la circunstancia que usted tenga que enfrentar, Amén. o la prueba por la cual usted tenga que pasar. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Cristo vive. Amén. Cumple sus promesas. Amén. Él siempre va a estar a su lado. Amén. Amén. Sí, es No verdad. solamente quiere estar a su lado, quiere estar dentro de usted. Ahora Dios. Amén. Para que otros puedan abrir sus ojos y lo puedan ver a través de tus Amén. ojos. Amén. A un Amén. Dios que, a un Dios con vida. Sí, amén. La Amén. importancia y la responsabilidad que tenemos nosotros de representar a un Dios vivo. Señor. Amén. 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 Que la gente pueda ver que hay un Dios real, que Amén. está vivo, Amén. es a través precisamente del creyente. Amén. 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 Nosotros somos la representación de esta tierra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Padre. Amén. Señor. Amén. Amén. Y con nuestro testimonio, amén, podemos hacer que otros puedan alcanzar la salvación. Sí, amén. Señor, amén, amén. Entonces, fíjense, había una roca que fue removida por un ángel y ese sello romano fue roto. Para que Amén. se cumpliese Amén. lo que el Señor dijo, el tercer día voy a resucitar. Amén. Es la misma clase de fenómeno cuando la gente piensa que Él murió hace 1900 años y eso lo concluyó. Pero aquí está Él hoy, Amén. después de 1900 años. Amén. Ahora está vivo entre nosotros. Amén. Igual como lo estuvo entonces. Sí, amén. Tan real como fue allá. Amén. Haciendo lo mismo que hizo en aquel entonces. Amén. Es algo demasiado fenomenal. Amén. Amén. La gente no lo puede entender. Amén. Eso va más allá de su razonamiento. Amén. Amén. Señor, amén. Ciertamente, ¿quién puede razonar a Dios? Nadie puede razonar a Dios. Amén. Señor. Nadie puede interpretar a Dios. Amén. Dios es su propio intérprete. Amén. Amén. Dios habla la palabra, pero ellos dicen, bueno, ustedes tienen la interpretación equivocada. Dios hace que se cumpla y esa es la interpretación. Amén. No se necesita que nadie lo interprete a Él. Amén. De hecho, cuando Dios dijo, sea la luz, Amén. fue la luz y punto. Amén. Y eso no necesita ninguna interpretación. Sí, Amén. amén. Así es. Dios dijo a través de un profeta, una virgen va a concebir. Sí, Señor, amén. Y así fue, y eso lo Amén. concluye. Sí, amén, amén. Así es. Así es cuando Él habla algo. Él entonces es su propio intérprete. No Amén. necesita nuestra interpretación de ello. La Biblia dice que la escritura no es la interpretación privada, Señor. Amén. es Dios mismo haciendo la interpretación de ella. Amén. Amén. Fíjense, Sí, amén. muchos no vieron eso porque no habían escudriñado las escrituras. Amén. Sí, amén. Sí, Señor, así es. Eso es terrible. Amén. Hoy en día, muchas iglesias piensan que Jesús va a llegar allí. Amén. 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 Y entonces ellos se confían. Sí, amén. Amén. Porque piensan que todo está en el orden perfecto y divino de Dios. Pero no han tenido ninguna revelación. Amén. Ni siquiera han podido aceptar de que Dios está vivo en sus medios. Amén. Sí, amén. Señor. Amén.
Amén. Lo cuentan, lo relatan cada hecho de Jesús y los reyes y todos estos grandes hombres, y esto está bien, pero no traen a un Dios a la escena, Amén. Amén. no lo sacan de la historia y lo hacen vivo a las otras personas o a las oyentes. Sí, Señor, así es verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, Señor, amén. Entonces, hoy muchos no han oído el mensaje, no han oído las escrituras y lo que Cristo ha prometido para estos últimos días. Esa es la razón por que la gente está en la condición de la que está hoy y las iglesias están todas enredadas unas entre otras. Ellos no se han dado cuenta de lo que dicen las escrituras para este día. Amén. Ellos no se han dado cuenta de que estas cosas tenían que suceder. Es simplemente el cumplimiento de la escritura. Mucha gente lo ama a Él. Amén. Mucha gente cree en Él, Sí, amén. pero sin embargo es demasiado fenomenal. Ellos no pueden entenderlo. Cuando uno habla acerca de Él, Amén. es que Él es el mismo que fue ayer y hace Amén. las mismas cosas. Amén. Señor, amén. Ellos reclaman creerlo, pero cuando sucede, ellos entonces no lo entienden. Amén. Sí, Señor, así es. Pero por gracia de Dios, Dios nos está llevando a un perfecto entendimiento Amén. Sí, amén. Así es. para poderlo ver Amén. en cada escena. Amén. Para poderlo ver en cada escritura, para poderlo ver en nuestras vidas, amén. para poderlo sentir esa unción Amén. poderosa Amén. que últimamente hemos sentido por la gracia de Dios. Amén. Así es. Cuando yo puedo entender, puedo ver. Amén. Cuando comienza escuchando Así es. la palabra de Dios, Amén. Amén. Porque la palabra de Dios viene por el oír, Amén. Sí, Señor. pero se tiene que terminar entendiendo. Amén. Muchos de hoy en día están solamente en el escuchar. Amén. Y fuera que escuchan, no escudriñan, ni estudian, y no lo pueden ver. Amén. No pueden ver lo que el Señor Jesucristo está haciendo ahora. Sí, No amén. pueden ver sus movimientos. Así es. Amén. No pueden ver absolutamente ni precisamente con lo que está sucediendo con el pueblo de Israel ni con el mundo. No lo pueden ver. Porque su enfoque es otro. Amén. Tienen sus binoculares mal puestos. Comenzando como enseñaba el profeta de Dios cuando estaba explicando algo acerca de la deidad, cuando un compañero de él estaba viendo un ciervo 3 veces. El profeta le dijo: enfoca bien tus binoculares. Y eso representaba que cuando estaba viendo esos 3 era la representación de la Trinidad, pero Dios es uno. Cuando tú Amén. enfocas bien tus binoculares, amén. Estos binoculares antiguos del Nuevo Testamento los enfocas bien, Amén. ves a Amén. un solo Dios. Amén. 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 Ves a uno solo y este Dios está vivo entre nosotros. Sí, amén. 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 Fíjense, ellos están hablando cuando él apareció. Ahora, eso es algo bueno. Nos damos cuenta que aquí en la escritura dice: y mientras ellos iban hablando de él, mientras ellos hablaban de estas cosas, hablaban acerca de él, tristes. Entonces se dieron cuenta de que él apareció. Y cuando él apareció, él les apareció mientras iban andando, Amén. razonando sobre él. Amén. Amén. Y no lo pudieron identificar, no lo pudieron ver. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque a Cristo no se le ve con la razón de la fe. Amén. A Cristo se le ve con la revelación de la Sí, fe. amén. Amén. Dice que ellos andaron un buen trayecto. Cleofas y otro compañero y Jesús. Amén. Ellos no se dieron cuenta que andaban con Jesús. Sí, amén. Amén. ¿Ven? Y entonces ellos están ¿qué? Sumergidos en su tristeza. Amén. ¿Ven? Recordando lo que hizo el Señor. Amén. Pero eso que hizo el Señor lo hace hoy. Amén. Amén. Eso que dijo el Señor allá es promesa para hoy. Amén. No solamente fue allá en el pasado. Amén. Eso es para hoy. Sí, amén. Sí, amén. Es verdad. Para hoy. Amén. Amén. Así es como siempre aparece cuando hablamos acerca de Él. Siempre a través de la escritura es cuando la gente habla de Dios que Él aparece. Amén. ¿Ven? Nosotros siempre estamos demasiado ocupados hablando de otras cosas. Y yo creo que por eso es que mucha gente que lo ama a Él falla en verlo. Amén. Sí, amén. ¿Por qué? Por andar ocupados en otras cosas. Amén. Amén.
Cuando tú desde la mañana tienes que colocarle todo tu itinerario, toda tu programación delante de Dios, Señor, ayúdame en esto. Amén. Te doy gracias primeramente por este día, por el don inestimable de la vida. Amén. Porque Amén. vivo, Gracias, porque puedo Señor. respirar, porque puedo ver, Así es. porque puedo escuchar, porque puedo degustar, porque puedo tocar. Amén. Estoy completo. Amén. La piedad y misericordia de aquellos que tienen algunas limitaciones, Sí, Señor. que no pueden hacer lo mismo. Amén. Sí, Señor. Sí. Ustedes en algún momento se han detenido a pensar cómo le toca, por ejemplo, al ciego, cómo le toca guiarse y subirse a los buses y Amén. confiar en la gente que está a su alrededor. Más allá de confiar en la gente que está a su alrededor, es Dios guiándolo a él. Sí, amén. Es Dios cuidándolo a él. Sí, Señor. Amén. Amén. Así es. Amén. Amén. Entonces da gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces estamos ocupados en qué? La gente de afuera y las grandes iglesias están ocupadas en los credos, denominaciones, negocios de iglesia, membresías, consiguiendo más miembros y demás. Estamos demasiado ocupados para hablar acerca de Él. Él es la palabra. Amén. Estamos tan interesados en lo que dice algún credo, libro o texto de alguien más. ¿Cuántos miembros podemos conseguir por votación? Aceptemos a este, aceptemos al otro. Nosotros deberíamos estar dedicándonos constantemente a la palabra de Dios Amén. y a la oración. Amén. 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 Deberíamos estar dedicados a qué? La A palabra. la palabra Y a la oración. y a la oración. Amén. Estudiando la palabra. Amén. 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 Sí, Señor. Así es. Eso es lo que estamos, obviamente tenemos nuestras actividades y nuestras responsabilidades por realizar y cumplir. Amén. Pero en estos momentos que tenemos esos espacios deberíamos estar constantemente en la oración y estudiando la palabra de Dios. Amén. 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 Pero ustedes me dirán, hermano, yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo muchas actividades, tengo estos pendientes, tengo un listado de pendientes. Sí, pero en la medida que tú sepas manejar tu tiempo, ¿verdad? Vas a encontrar los espacios en que puedes repasar, escuchando, Amén. Amén. escuchando los audios de las prédicas, de las enseñanzas, de los estudios bíblicos. Amén. Y tú le sacas el espacio y estás en oración todo el tiempo. Amén. Amén. Y si usted se atreve a hacer ese ejercicio, créame que va a andar en el Espíritu. Amén. Señor. Y va a ver y se va a sentir de otra manera. Sí, Señor. Pero estamos demasiado interesados en otras cosas. Estas personas estaban tristes, estas dos personas que caminaban con Jesús, camino a Maús. Ellos estaban conversando algo grande que había sucedido. Él había sido llevado, pero ellos estaban hablando acerca de él y allí se les apareció. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. Fíjense un detalle importante y definitivo. Cada vez que usted abre las escrituras y empieza a hablar de él, él está ahí. Amén. Amén. Sí, amén. Más nosotros cuando empezamos precisamente a transmitir y a predicar la palabra de Dios, el ángel está ahí vigilando que se diga lo que dice la palabra. Amén. 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 Que se diga lo que dice la palabra. Amén. Amén. Sí, amén. Entonces fíjense la importancia de leer ese sagrado libro que usted tiene en sus manos todos los días. Amén. Cuando usted lee las sagradas escrituras, Dios está ahí con usted. Amén. Sí, Señor, es verdad. Dios está ahí con usted. Cuando usted viene y se congrega, está cumpliendo la escritura que cuando dos o más se reúnen, Él está ahí. Amén. Él aparece. Amén. Amén. Usted Es reclama verdad. la escritura, Es usted verdad. se siente mal, enfermo o débil, usted reclama la escritura. Señor, tu palabra dice, pero tú ya nosotros fuimos curados. Amén. Él aparece. Amén. Cumple su escritura. Sí, Señor. Porque es un jalonazo de fe que le trae al Señor. Amén. Señor, amén. Pero usted simplemente lo recita por recitar, pues ni siquiera va a orar, porque se lo tiene aquí en la cabeza. Amén. 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 Tiene que bajarlo al corazón y declararlo con el corazón. Sí, amén. Amén. Señor. Para que se ejecute esa promesa. Amén. 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 Entonces fíjense, mientras ellos iban por el camino hacia la pequeña ciudad de Maús, que estaba a 2 millas de allí, camino de un día de reposo o algo así, que primeramente les reveló las escrituras prometidas de sí mismo para aquel día. Amén. Amén. Ahora noten, cuando Jesús viene a la escena, Ya. si queremos verle y hablar con él después de su resurrección,
como ellos lo hicieron, así como ellos lo vieron, lo primero que él hizo fue revelárseles a ellos por medio de las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, así es. Lo que dice el profeta, reténgalo usted, es la voz de Dios. Y es más que nada en el mundo, revelación. Amén. Sí, Señor. Revelación. Amén. Amén. Porque cuando Él, usted está ahí leyendo la palabra, usted pide revelación y Él está ahí y Él aparece. Sí, Señor. Amén. Amén. Y le hace descubrir cosas que antes no había visto. Amén. 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 Para hacer que ellos eran hebreos, ellos creían la palabra. Amén. Y ellos, Él Amén. se reveló a sí mismo, reveló la palabra escrita de sí mismo, lo que se suponía que Él haría para aquella edad. Amén. Amén. Ahora Dios en Génesis y antes de la fundación del mundo, Él la asignó y la habló. Amén, Y Señor. dijo lo que sucedería desde el principio. Amén. Principio hasta el fin. Amén. Así Iglesia siempre lo enredan y todo, y salen y los hombres inyectan lo que creen al respecto. Este dice, bueno, yo creo un poco diferente a eso y se hace de algo. Y este otro tiene que hacer algo. Cada quien tiene una torre, una ciudad o algo que construir. Siempre está tratando de añadir o hacer algo para decir, nosotros hicimos esto. Amén. O así, así es como se confunde a la gente. Amén. Sálgase usted del cuadro y deje que Dios lo haga. Amén. Aquí está su palabra. Lo que Él dijo, ¿qué haría? Amén. Y cada edad Él envió un profeta allí. Amén. Un ungido. Amén. 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 La palabra del Señor siempre viene al profeta para vindicarla en la edad. Amén. Juan el Bautista vino a la escena. Él era el profeta de ese tiempo. Amén. Amén. Él era la luz de esa edad. Amén. Porque el profeta Malaquías había hablado de él, Amén. que él vendría. Yo enviaré a mi mensajero delante de mí. 712 años antes de eso, Isaías dijo, voz de uno que clama en el desierto, he aquí yo. Amén. Lo que él haría en los últimos días, enderezar la calzada en la soledad. Amén. Todas estas cosas fueron profetizadas de él. Cuando él apareció en la escena, Amén. amén, él era el profeta que manifestaría esa promesa. Amén. Amén. Jesús es la palabra. Amén. Amén. Y la palabra siempre viene al profeta. Amén. Recuerden, cuando ese profeta estaba profetizando, enderezad calzada. Amén. Y Amén. cuando la palabra estaba sobre la tierra, la palabra entró directo al agua y vino al profeta. Amén. Amén. Qué perfecto. La palabra viene al profeta. Amén. Él era la palabra. Amén. Amén. Pues en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Y le vimos. Amén. Por razón él dijo, es conveniente que cumplamos toda escritura. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Amén. Es conveniente que cumplamos toda justicia. Amén. La palabra vino al profeta en el agua para cumplir toda justicia. Amén. Vemos entonces que aquí él se reveló a Cleofas Amén. y a su amigo. Amén. Amén. Se desconoce el nombre de la otra persona, Sí, amén. Amén. pero sabemos que era Cleofas. Y él se reveló a ellos por medio de las Escrituras. Amén. Fíjense lo que él dijo. Noten, ellos lo llamaron a él profeta. ¿No sabes estas cosas? Jesús de Nazaret, un profeta a quien Dios se le manifestó. ¿Ven? Lo cual él fue llamado profeta delante de todo el pueblo y demás. Entonces, si ellos hubieran reconocido, ¿amén? ¿Si hubieran qué? Reconocido que aquel de quien estaban hablando era profeta, porque parecía como que allí mismo hubieran visto a ese mismo profeta tomar la palabra nuevamente y empezarla a revelar. Amén. Lo cual él era la palabra. Amén. Lo cual él es la palabra. Amén. Y estaba revelando con su boca la palabra que estaba escrita de él. Amén. Amén. Y él empezó y comenzó desde Moisés y les explicó todo lo que los profetas habían dicho de él. Amén. Oh, hermano, Amén. cómo él lo dio a conocer para aquella edad. Amén. Insensatos y tardos de corazón. Amén. Hay Amén. muchos hoy en día. Amén. No pueden ver a un Cristo resucitado. Amén. Pueden realmente evidenciar con sus vidas a un Dios vivo. Amén. Amén.
Somos las obras de Dios. Amén. Amén. Recordemos siempre que nosotros estuvimos en la oscuridad, en el fango, Señor, Amén. muertos en delitos y pecados. Amén. Pero Dios nos encontró cada uno a su tiempo, Amén. dentro de su programa. Amén. Amén. ¿Para qué? Para manifestarse en nosotros. Amén. 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 Para que nosotros realmente lo reconociéramos a Él. Amén. Amén. En sus escrituras. Lo hiciéramos vivo en nuestras vidas. Amén. 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 Sabiendo que Moisés y todos los profetas habían dicho que Cristo había de padecer y entrar en su gloria. Vean, y eso era lo que se suponía sucedería en aquella edad. ¿No saben que Él debe hacer eso? Vean, estaba revelando la palabra escrita de Él. Así es como Cristo lo hace siempre. Dios nunca Amén. cambia. Amén. Nunca cambia su programa. Amén. Su programa está escrito desde antes de Sí, la amén. fundación. Amén. Antes de la fundación. Amén. Sí, amén. 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 Fuimos sellados desde antes de la fundación. Aleluya. Amén. Sí, amén. La obra ya la hizo el Señor antes Amén. de la fundación del mundo. Amén. Solo que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes Amén. para lograr encontrar lo que Dios desde un comienzo hizo por nosotros. Amén. Y cuando lo encontramos, ya no somos las mismas personas. Amén. Señor, sí, amén. Amén. Porque es Cristo el que quiere estar en nosotros. Amén. 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 El que quiere hacernos sentir Es verdad. lo vivo. Amén. Amén. Sentirlo vivo. Amén. 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 Dios nunca cambia su programa. La manera en que Él lo hace la primera vez, así es como Él lo hace todo el tiempo. Amén. Él tomó una decisión en el huerto del Edén cuando el hombre estaba perdido, de salvarlo por medio de la sangre de Abraham. Ese es el único lugar donde Él se encontrará con el hombre. Amén, Señor. Desde entonces, ese es el único lugar donde Él se ha encontrado con el hombre. Amén. Sí, amén. ¿Verdad? Eso es bajo la sangre de Amén. Abraham. Amén. 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 Sí, Señor. Nosotros hemos tratado de educarlos, hemos construido torres, hemos construido ciudades, hemos construido de todo, procurando unir a la gente. Hemos tratado de tomar la educación para unirlos. Tratamos de tomar el poder militar para unirlos. Hemos tratado de unirlos con denominaciones, pero todo eso ha fallado. Amén. Dios tiene un lugar y es bajo la sangre. Amén. Es el único camino. Él se encontrará con el hombre bajo la sangre. Amén. Y así ellos son hermanos nacidos de sangre. Amén. 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 ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Fíjense, cuando Él dijo, ellos fallaron en reconocerlo. Amén. Amén. Aún amén. por medio de la palabra escrita, piensen eso. Él vino y se reveló a sí mismo por la palabra a ellos, y aún así Amén. ellos fallaron en verlo. Amén. Sí, amén. Si ese no es el cuadro hoy en día, yo no sé qué será. Amén. Aún fallan cuando las escrituras dicen estas cosas. Acontecerá en los postreros días. Amén. Nos dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y Amén. vuestras hijas profetizarán. Amén. Sobre mis siervas y sobre mis siervos, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Amén. Sí, amén. Y por prodigios arriba en el cielo, y fuego y humo, y así sucesivamente. Aún Amén. así, no lo entienden. Amén. Amén. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Sí, amén. Ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Todas estas cosas de las que se han hablado, y la palabra que es predicada desde la plataforma, y aún así muchos de los que le aman no lo ven. Amén. Sí, amén. Ellos siguen andando a tientas en la oscuridad. Amén. Ellos aún fallan en reconocerle por medio de la palabra. Amén. de Dios. Así es, sí, Señor. Amén. Amén. Ahora ellos van a los seminarios y salen y malinterpretan y todo. La traen de regreso y no saben qué creer. Uno dice que es de esta manera y otro dice que es de aquella manera. Amén. Así que solo la palabra escrita, Jesús, nunca les dijo que fuera por todo el mundo
Amén. Y que enseñaran. Él dijo, ir por todo el evangelio y predicar el evangelio. Hay mucha diferencia entre tratar de enseñar algo y predicar. Sí, amén. Sí, amén. Predicar es hacer manifiesto. Amén. Sí, amén. Tendrían que hacerlo, demostrar el poder del Espíritu Amén. Santo. Amén. Sí, Estas amén. señales seguirán a los que creen. Amén. Amén, amén. Se necesita el Espíritu Santo para manifestar esta Amén. palabra. Amén. Sí, amén. Amén. Si la palabra es verdad, Dios la manifestará. Amén. Dios la predicará. Amén. Dios se hará ver y notar para aquellos que Amén. están dispuestos para ver. Amén. Amén. Señor. Amén. Si la palabra es verdad, Dios la manifestará. Amén, Si amén. no es verdad, Dios Es verdad. no tendrá nada que ver con eso. Sí, amén. Porque Dios no se mezcla con mentiras. Amén. Sí, Ustedes saben Señor. eso porque Él es Dios el mismo hoy. Amén. Entonces ellos afirmaban que habían creído y eran sus discípulos. Ellos le amaban. Amén. 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 Le creían. Él estaba allí con ellos interpretándoles la palabra y diciéndoles quién era Él. Y aún así no lo reconocieron. Sí, amén. Piensen en eso. Ellos no lo reconocieron. Y allí estaba el mismo escrito en las escrituras. Y regresó y tomó la escritura que había sido escrita de él durante cientos de años y diciéndoles lo que tenía que suceder con él. Y todas estas cosas así. Y se dieron vuelta y dijeron, no me digas. Amén. Pues miren nada más. Él era el que estaba hablando y aún así no le reconoció. Es verdad. Es verdad. Señor. ¿Qué cuadro es de este día? Señor. Hoy es igual. Ellos afirman creer que Él le levantó de los muertos, pero cuando Él aparece para mostrarse a sí mismo, con todo eso, ellos no lo creen. Así. ¿Ven? Ellos sin embargo afirman creer, si nosotros creemos que Él se levantó el tercer día, pero dejen que Él haga algo para mostrar que se levantó al tercer día. Amén. Amén. Sí, amén. Y el tercer día, yo no creo eso. Bien, allí lo tienen, la misma cosa. Noten, él dijo, insensatos, tardos de corazón, para entender las escrituras prometidas para esta edad. Amén. Sí, amén. Así es. Los insensatos dijeron, él está muerto. Ellos lo crucificaron y tenemos entendido que él resucitó, pero qué cosa, eso es solamente una historia, un misterio. Amén. Y alguien contó. Sí. Nosotros no supimos nada al respecto. O déjenme decirles que es la cosa más miserable. Amén. Amén. Sí, Señor, Dijo, amén. insensatos y tardos de corazón Así para es. entender lo que han dicho las escrituras para esta Amén. edad. Amén. Aquí lo tienen. Ojalá pudieras gritarle eso al concilio ecuménico. Amén. Sí, Señor, tardos de corazón, sabiendo que las escrituras dicen estas cosas y aún así no lo entienden. Amén. Allí lo tienen. Él dijo, insensatos y tardos de corazón para Amén. entender las escrituras que han sido profetizadas para ese día. Sí, amén. Exactamente como sucedería y aquí ha sucedido. Cristo entró en su gloria sufriendo primero, Sí, Señor. Amén. Sí. Amén. muriendo y levantándose de nuevo al tercer día. Sí, amén. Sí, Señor. Es así como lo dicen las escrituras, que él debía hacerlo. Se levantaría al tercer día. Amén. Sí, Amén. amén. Y dijo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Dijo, bueno, eso es lo que estoy tratando de decirles. Amén. Y aún ellos no lo entendieron. Amén. Amén. Luego él dijo, ustedes son insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas han dicho y las escrituras que se han dicho acerca de este día y aquí han sucedido delante de ustedes y no lo saben. Sí, amén. Amén. Sí, Señor. Así es. No lo saben. Amén. Y ellos dijeron, pues miren nada más, vean sus ojos estaban ciegos. Usted dirá, ¿podrá haber ciegos en ese día? ¿En este día? Sí, Señor. Amén. Hoy hay tantos ciegos como lo hubo en aquel entonces. Amén. Amén. ¿No dijo la Biblia que ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios? Amén. Implacables, calumniadores, intemperantes, Amén. aborrecedores de lo bueno, que tendrían apariencia de piedad, pero Sí, sí. negarían la eficacia de ella, el Amén. poder de la resurrección y la manifestación del Hijo de Dios. La Biblia dice que sucedería, y así tiene que suceder. Amén. Sí, Señor. Así como él dijo, como lo habló Isaías, y dijo, ustedes tienen ojos y no ven, Amén. Sí, Señor. y oídos, mas no oyen. Amén. El mismo Dios dijo esta misma escritura. Amén. Amén. Sí, amén. Notamos entonces que Pablo, la gran revelación que él tuvo de Jesucristo, de quién era él,
era demasiado grande para conocerse. Amén. Bueno, Dios lo puso en la Biblia, cuán grande era. Por esa razón le fue dado un aguijón en la carne para mantenerlo humillado, de modo que no se hiciera grande y se exaltara. Amén. 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 Dios lo mantuvo doblegado y humilde para poderlo usar en diferentes Amén. partes del país, Señor. para que hiciera por él lo que él quisiera. Porque él tuvo la revelación de Jesucristo, de quién era él. Amén. Amén. ¿Ven? Entonces fíjese, esto es lo que se debe hacer. Lo siguiente que encontramos es que ellos lo invitaron a entrar. Tremendo, sí, Señor. Amén. Estuvieron caminando con él. Estaba todavía encerrado en sus pensamientos y en sus razonamientos y no podían ver lo que estaba a su lado. Amén. Amén. Lo invitaron a pasar. Amén. Así es, sí, Señor. Y aún todavía ellos no lo podían Amén. reconocer. Sí, Señor, así es. Amén. Amén. Lo siguiente que encontramos es que ellos lo invitaron a entrar en ese lugarcito, el pequeño mesón donde iban a quedarse. Ya Tremendo. anochecía. Amén. Ellos le dijeron, oh, ven y quédate con nosotros. Amén. Está tratándolo como un creyente más como una Sí, persona amén, más. así es. Sí, Señor. Él hizo como que iba a pasar de largo. Oh, yo medito en eso muchas veces. Amén. Él solo quiere que usted lo invite. Aleluya. Amén. Amén. Así es. Invite a Jesús a pasar Amén. a su Amén. a esta casa. Ábrale la puerta del Amén. corazón. Aleluya. Amén. Amén. Una oración. Amén. Y usted le verá. Amén. Y Él aparecerá. Él estará ahí en la cena cuando usted más lo necesite. Amén. Señor, Amén. Señor. Él hizo como que iba a seguir de largo. Él pudiera haber hecho como pasar, como va a pasar. Usted, hermana, usted que está allí en la silla de ruedas, o usted, señor, que está de casa, o usted que está allá afuera con problemas de corazón, quizás usted no pudiera vivir sino solo un poco más. Estas personas que están paralíticas podrían vivir un tiempo de vida normal, pero alguien con problemas de corazón podría morir antes del amanecer. Amén. Si fuera hacer como que va a pasar de usted, pero solo quiere que usted lo invite a entrar. Amén. 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 Así es. Sí, Señor. Amén. Amén, Señor. ¿Cuántas veces usted ha invitado a Jesús? Amén. Amén. Señor, te doy gracias. Te invito, Señor. Sí, amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Pasa, Señor. Amén. Escudriñame, examíname. Amén. Háblame. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. No quiero tener una atención especial contigo. Te alabaré todo el tiempo. Amén. Amén. Que escuches mi voz con júbilo, con alegría, de saber Amén. tú estás vivo y presente en mi vida. Aleluya. Amén. Invítelo a Él. Amén. 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 Sí, Señor, amén. Cada vez que usted se levanta y se arrodilla, usted lo está invitando a participar de su Sí, día. Señor. Amén. Amén. Cada vez que usted ora por la comida, está invitando a cenar. Amén. Aleluya. Sí, Señor, es verdad. Amén. Cada vez que usted escucha a alguien, usted lo está invitando a Él para que le dé un buen consejo, para ver una respuesta correcta. Amén, Señor. Amén. Sí, amén. Amén. Usted pudiera pensar, bueno, él sanó a fulano de tal el otro día, el mes pasado, hace 2 años, no sé, lo he visto. Él pudiera actuar como si fuera papá de usted, pero solo quiere que usted lo invite. Amén. Y él hace como que se va a pasar. Amén. Amén. Sí, amén. 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 Así es, Y Señor. lo que él fue ayer, lo es hoy. Amén. 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 Lo que él hizo ayer, lo hace hoy. Amén. Y lo digo, ustedes, noten, ustedes tienen que hacer lo mismo, tienen que invitarlo a entrar. Amén. Sí, amén, Fue entonces y Señor. solo entonces que él pudo revelarse a sí mismo. Amén. Amén. Usted pudo haber orado toda la noche, Amén. pudo haberle dicho todo lo que necesita, pero si no lo invitó, Amén. Amén. eso quedó como palabras del Sí, aire. amén. 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 Pero cuando usted dice, Señor, te invito a que te hagas partícipe de mi vida en este día, Amén. Sí, amén. te invito, Señor, Sí, Señor, que amén. me llenes de alegría, de alegría en mi corazón y de guianza para hacer lo correcto. Amén. Invítelo usted. Amén. 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 Sí, amén. Él no pudo hacerlo al predicarle esta palabra. Le pasó por encima. Él caminó por allí y le dijo, bueno, ustedes deberían haber sabido eso, insensatos y tardos de corazón. La Biblia dijo estas cosas, que Cristo debería hacer estas cosas y así por el estilo. Al caminar por allí, pues pareciera como que ellos hubieran visto que ese era Él. Él nunca les dijo directamente, ¿amén? Yo soy Él.
Sí, sí. Imagínense ustedes, se encuentra Jesús con ellos. Oiga, ¿saben ustedes quién soy yo? Amén. ¡No! Amén. 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 O sea, no se va a poner a decirle, oye, aquí estoy. Amén. No. Amén. Sí, amén. Necesita que usted esté en completa oración Amén. para que usted Amén. pueda reconocer y sentir cuando Él está ahí. Amén. Sí, amén. Va a tener la suficiente sensibilidad. Amén. Amén. Está en el Espíritu para Amén. sentirlo a Él. Amén. Amén. Sí, Al Señor. contrario, si usted está entretenido o lee por leer, Amén. mensajes estilo periódico, usted no va a estar ahí. Amén. Sí, amén. Así es. Porque usted ni siquiera lo ha invitado. Amén. Amén. Sí, amén. 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 Yo creo que a todos nos ha pasado. Amén. Cuando usted llega a una parte, digamos que acompañó a un amigo, ¿sí? A un lugar, y el amigo está invitado por el otro amigo, usted simplemente lo fue a acompañar. Amén. Y entonces usted dice, un momento, a él lo invitaron, a mí no. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Entonces usted como que dice, bueno, más tarde nos vemos. ¿Sí? Más tarde nos vemos. Pero es muy distinto cuando te dicen, oye, tú también estás invitado. Así es. Amén. Entonces uno ya se siente más cómodo. Amén. Sí, Señor. Así es. Entonces así se siente el Señor. Amén. Porque muchas de las veces nosotros compartimos con nuestros amigos, con nuestra familia, Amén. ¿verdad? Y a veces en el compañerismo. Pero fíjense que en el compañerismo hay un detalle importante. Siempre lo iniciamos con oración, Sí, amén. invitándolo a entrar a Él. Amén. Cuando Amén. nosotros venimos y predicamos la palabra, entramos con oración, Sí, amén. invitándolo a Él Amén. primero Señor. Señor. y dejándonos en sus manos, Sí, Amén. amén. esperando que el supremo líder de esta iglesia, el Espíritu Santo, venga, Amén. revele su palabra, para que ustedes lo puedan ver, lo puedan reconocer Sí, amén. en las Sagradas Escrituras y puedan ver lo que Él está haciendo. Amén. Grande y maravilloso. Sí, amén. Amén. Señor. Señor. Amén. Amén. Entonces a veces el Señor se siente rechazado cuando usted deja de orar. Amén. Cuando usted está hasta toda la noche orando y de un momento a otro cuando el Señor le habla, usted ya está dormido. Amén. 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 Piense la importancia y toma relevancia esa escritura que dice primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo vendrá por añadidura. Primero Dios y Sí, primero amén. Dios. Amén. Sí, amén. Lo invito todo el tiempo, Sí, en amén. todas las actividades de mi vida, a que Él venga y entre, a hacerlo partícipe, Sí, amén. porque yo ni siquiera me pertenezco, le pertenezco a Él. Amén. 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 Cuando yo, entre comillas, sentía que me pertenecía, pues hacía lo que se me daba. Amén. Amén. Y yo me proyectaba y quería hacer las cosas a mi manera. Amén. Una Amén. vez que lo invitamos a Él a nuestras vidas, Él te dijo, por ahí no es, corrígete en esto, Sí, amén. amén, repasa esto, Sí, ojo amén. con lo que estás hablando, con lo que estás pensando, porque las palabras tienen poder. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Verdad. Ustedes antes de conocer al Señor se les ocurría, se les pasaba por la cabeza que la palabra tenía poder Amén. y que la gente todavía lo sigue haciendo, aún nuestros mismos familiares declarando cosas, Amén. todas y absolutamente todas negativas. Amén. Amén. Pero cuando invitamos a Cristo a ser parte de nuestras vidas, decimos, Es oye, verdad. oye, no es así, como tú Amén. lo estás declarando. Amén. Sí, amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Tienes que ser como Abraham, ver las cosas que no son como si fuesen, Amén. ver las cosas que no son como si fuesen. Amén. Entonces estamos a Cristo lo estamos invitando a ser partícipe de ese proyecto de vida. Amén. Amén. Así es. Que Amén. sea partícipe de que se haga su perfecta voluntad. Amén. De poder descubrir nuestro propósito. Amén. Sí, amén. 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 Nuestro propósito. Amén. El propósito de Dios es que usted le crea, Amén. le siga, Amén. amén, Amén. y sea sellado con el Espíritu Santo. Amén. Sí, amén. ¿Para qué? Para gobernar con Él Amén. toda la eternidad. O sea, Amén. nosotros tenemos una invitación que nos pasó hace rato. Sí, amén. Así es. Y cuando le decimos sí al Señor, entonces, mi hijo ya recibió la invitación, entonces voy a empezar a trabajar con él. Amén. Porque Él no me va a entrar en esa condición. Yo Sí, quiero Señor. verlo bien.
Yo quiero verlo feliz. Yo quiero verlo contento. Yo quiero ver en el gozo del Señor. Yo lo quiero ver luchando, peleando y creyendo en mí. Amén. Porque el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque era un hombre obediente, siempre estaba escuchando la voz de Dios. Así es verdad. Era un hombre humilde. Amén. Hombre humilde. Amén. Y eso se agradó a Dios y que estaba todo el tiempo al cuidado de las ovejas de su padre. Amén. Mientras que sus hermanos pues, eran mucho más altos y todo el tiempo estaban pensando en sus cosas, en la guerra. Amén. Mientras que él sí estaba ocupado de lo que le ordenaron estar ocupado. Amén. Amén. Y todo el tiempo estaba él invitando al Señor. Amén. A través de que sus cantos de alabanza. Invitando al Señor a través de estos escritos de los salmos. Amén. 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 Más adelante, ya cuando fue rey, amén, todo el tiempo, Señor, si tú no vas adelante, yo no puedo avanzar. Invitándolo a él para conquistar. Sí, amén, amén. Así es. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, por más que ellos estuvieron con él caminando, por más que lo invitaron allí, no lo pudieron reconocer. Amén. Amén. Sí, Señor. La Biblia dijo estas cosas, que Cristo debería hacer estas cosas y así por el estilo. Al caminar por allí, pues pareciera como que ellos hubieran visto que Él era Él. Él nunca les dijo directamente, yo soy Él. Si ustedes ven a un individuo que hace eso, entonces sabrá que no es nada. Amén. Pero Él simplemente dejó que el Espíritu Santo lo revelara. Amén. Amén. Él no nos dijo. Él le dijo a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Amén. Ellas son las que dan testimonio de Dios. Amén. Sí, amén. Ellas dicen, ¿quién soy yo? Amén. Amén. Ellos debieron saber, ellos también deberían saber hoy en día que no es demasiada algarabía, o un escándalo, o un alboroto, ni mucho menos. Es Jesucristo manifestado entre su pueblo. Amén. ¿Correcto? Así lo dicen las Escrituras. Noten, y es real cuando Dios lo dice. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. Vemos ahora que la única manera que Él puede revelarse es entrando en usted. Amén. Sí, amén. 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 Él puede hacerlo porque Él es la palabra. Amén. Si Él es la palabra, entonces usted, entonces el Espíritu Santo le revela a Cristo por medio de la palabra. Amén. Desde que haya entrado en usted, si Él está en usted, usted puede recibir su palabra. Amén. Usted dice, bueno, Amén. mi iglesia no cree eso. Muy bien, usted nunca entrará. Amén. Bien, cuando usted rechaza la palabra, lo que se está rechazando a Él. Amén. Sí, amén. Bueno, mi iglesia cree en hacerlo de esta manera, pero la Biblia dice que se haga de esta manera. Amén. Esta es la manera, tómela como está escrita. Allí no lo que alguien le haya añadido a ella, sino lo que Dios dijo al respecto. Entonces Él podrá revelársela a usted. Primero tiene que entrar en usted, solo entonces Él puede revelar. Amén. 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 ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora nuevamente nos damos cuenta de cómo Él se dio a conocer a ellos. Después de que Él entró, ¿cómo lo hizo? Él le abrió los ojos para que vieran quién era Él. Amén. Sí, amén. Cuando entró a quedarse con ellos, Él entonces le abrió los ojos para que vieran. Ahora, cuando la palabra entra en usted, cuando usted acepta la palabra de Dios, y ella entra en usted, entonces la promesa, esa promesa que usted ha aceptado, se manifiesta a sí misma, y entonces usted sabe lo que es. Amén. ¿Cómo se dio Él a conocer a ellos por lo que hizo? Porque Él hizo las mismas cosas que había hecho antes de su crucifixión. Amén. Sí, amén. Entonces ellos supieron que ese era Él, Amén. porque Él se había levantado de los muertos. Toda la predicación, toda la enseñanza y todo lo demás que Él había hecho había fallado. Pero cuando Él se reveló a sí mismo, amén, haciendo lo mismo que había hecho antes Amén. de su crucifixión, ellos supieron que era Él. Amén. Eso abrió sus ojos. Amén. 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 Ahora,
como esa mujercita junto al pozo, ella conocía la promesa de las escrituras para aquel día. Noten, cuando él vio a la mujercita junto al pozo, él dijo, o sea, el sicario dijo, mujer, dame de beber. Ella dijo, pues no es costumbre que ustedes, los judíos, nos pidan a nosotros los samaritanos una cosa como esa. Amén. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, Amén. Amén. Sí, amén. tú me Así es. pedirías a mí de beber. Amén. Sí, Señor, así. Bueno, ella entonces pensó, este es el todo. Amén. Así que le haré un pequeño interrogatorio. Amén. Dijo ella y empezó a preguntarle. Al poco rato él dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Amén. Y Amén. ella dijo, no tengo marido. Le dijo, eso es correcto, porque has tenido 5. Amén. Con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Así es. Miren, rápidamente, ¿qué hizo eso? Eso entró rápidamente en Sí, ella. amén. Se dio cuenta de que algo y dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Dios. Vean, allí había una simiente que tenía que venir a la vida. Amén. Allí había un interruptor que encendería la luz. Amén. Para aquellos Amén. fariseos había oscuridad para comenzar. No había interruptor, no había baterías ni nada más. Pero para este hombre, esta mujer, esta pequeña prostituta dijo, Señor, ¿por qué? Ella estaba esperando la manifestación de la palabra. Sí, amén. Había tenido profetas por unos 400 años, desde Malaquías, y aquí estaba un hombre que manifestaba ser un profeta. Amén. Ella Amén. supo rápidamente que había algo y dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Amén. Y dijo, Sí, nosotros amén. no sabemos cuándo el Mesías venga. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, eso es lo que él hará. Amén. Amén. Y él dijo, yo soy. Amén. 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 Aleluya. Amén. Señor. Él podía revelarse a sí mismo. Sí, amén. Ella ya lo había recibido a él. Amén. Amén. Ella estaba al lado. Yo soy. Amén. El Mesías. O sea, el que Señor. habla contigo. Amén. Se le abrieron los ojitos. Amén. ¿Saben? Señor. Porque ella, desde adentro, quería realmente tener esa certeza que el que tenía al frente era el Señor mismo. Por eso ella rápidamente salió a correr y a contarles a todos lo que había hecho. Sí, amén. Así que una vez sigamos caminando con Él, amén, Amén. Amén. que lo invitemos a pasar, Aleluya. amén, Él Sí, amén. siempre nos va a estar revelando su palabra. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Entonces fíjense, muchos todavía están ciegos Sí, amén. Y amén. y dicen amar al Señor, Sí, amén. amén, pero nosotros nos ha dado algo más, Amén. Amén. algo mucho más, Amén. Gracias. amén, y es abrir nuestro entendimiento, Amén. abierto nuestros ojos, Amén. viendo nuestro Redentor resucitado, Amén. Amén. Sí, amén. amén, y manifestado y vindicado a través de su palabra. Amén. Amén. Señor Jesucristo los bendiga, vamos a ponernos de pie. Sí, amén. Santísimo Rey del Cielo, estamos agradecidos contigo por tu Amén. santa palabra, porque nuestros ojos, Señor Dios, se han abierto a través de tu revelación, Padre, a través de tu visitación celestial, divina, Señor, llevándonos cada vez de luz en luz, de gloria en gloria, Amén. entrándonos, Señor Dios, allí, Señor Dios, a la piedra que Amén. conocemos. Padre poderoso, gracias por todo lo que tú hiciste, has hecho y harás con nosotros, Señor. Amén. Solamente, Padre Celestial, nos rendimos a ti, Señor Dios, para que no dejemos de invitarte todos los días a nuestra vida. Amén. Cada vez que abrimos los ojos por la mañana, invitarte, Señor Dios, a que amén. estés Por acompañándonos, Señor. Señor, estés guiándonos, Señor, que nos protejas de todo mal y peligro. Aun cuando nos sentamos a la mesa, te invitamos, Señor Dios, a ser partícipe en la mesa. Amén. Cuando venimos aquí a la iglesia, Señor Dios, a partir el pan, te invitamos, Señor Dios, para que tú partas el pan. Sí, Padre. Se han abierto nuestros ojos a la revelación de tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor Dios, Padre, y Señor, somos como esos caminantes de Maús que una vez que te vieron, nuestros ojos te vieron, en toda la revelación de tu palabra, Señor, ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Señor, gracias, Padre, por todo lo que tú hiciste, has hecho de y gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias por todas las revelaciones que nos han dado, Señor. Permítenos atesorarlas en nuestros corazones, Señor Dios, hacerla viva, Señor Dios. No somos los mismos desde las últimas predicaciones, Señor Dios de los cielos. Padre
que somos distintos. Amén. Somos, Señor Dios, cada vez más identificados, Sí, amén. reflejados a tu semejanza. Amén. Señor, permítenos, Señor Dios, ser sellados Sí, Señor, por tu amén. Santo Espíritu, sellados por el mismo, Señor. Amén, Señor. Si hay algo errado, equivocado, Señor, perdónanos, Señor Dios. Amén, Padre, por favor. Si a veces, Señor Dios, en nuestros razonamientos dejamos de creerte, perdónanos, Señor Dios. Amén. Padre, aún, Señor Dios, esta carne se duele y se cansa, Señor. Señor. Tu palabra dice, Señor Dios, que venid a mí, Amén. todos los que estáis cargados, Amén. cansados, y yo Señor. os haré descansar. Amén. Gracias. Renueva nuestras fuerzas como a nadie. Aleluya. Y eso es verdad. Sí, amén. Tu palabra es verdad, Señor. Amén, Señor. Padre, yo te pido que se haga manifiesta todos los días de nuestra vida. Amén. Te invitamos, Señor. Señor Dios, Amén. a que nos hagas tus instrumentos. Amén. Que seamos luz en medio de la oscuridad. Amén. Que sea tú, Señor Dios, hablando y dando el buen consejo Amén. a aquellos que están en dificultad, a aquellos, Señor Dios, que de alguna manera, Señor, se han resignado con la vida, Señor. Amén. Padre, permítenos demostrar un Dios vivo, mostrar Amén. un Dios Señor, vivo, amén. no un Dios muerto. Amén. Permítenos, Señor Dios, Gloria a Padre Dios. Celestial, Aleluya. Padre, cada día ser más aceptos a tu palabra. Amén. Señor. Padre, guíanos, ayúdanos, Amén. permítenos continuar esforzándonos Gloria a Dios. y siendo valientes en todo Aleluya. tiempo. Amén. Señor. Gracias, Señor Dios, por tu Amén. siervo. Gracias, Señor Dios, por tu pueblo. Amén. Gracias por tu bendita y santa palabra. Amén. Llegamos a este lugar, mano, tu presencia. Amén. Llévanos con bien a casa. Amén. En Sí, el nombre Señor. poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén.